Ya. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Vanessa Lorenz Quispecacha. En estos momentos voy a exponer sobre la economía en el Perú en el sector educativo en tiempos de pandemia. La economía del Perú ha experimentado impactos significativos en el sector educativo debido a la pandemia, la llegada del virus y las medidas de contención implementadas para frenar su propagación, como el cierre de escuelas y universidades, han generado desafíos económicos y sociales en el país. Sin embargo, así como la transición hacia la educación a distancia han generado una serie de desafíos económicos en múltiples niveles, desde la adquisición de la tecnología y conectividad hasta la formación de docentes en métodos de enseñanza virtual, se han presentado obstáculos significativos que han impactado tanto a las instituciones educativas como familias peruanas. Eh, Desarrollo de los literales. Determinar, desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. La teoría económica planteada por Keynes a raíz de la Gran Depresión de los años 30 hacía necesaria la intervención del Estado en la economía. La clave estaba en las políticas de estímulo desde el lado de la demanda, inyectando toda la liquidez que fuese necesaria para revertir los ciclos depresivos. Esto podía hacerse bien mediante el empleo de la política fiscal o mediante el recurso de la emisión estratégica de deuda pública. El objetivo era la reactivación económica y el descenso del galopante desempleo. Además de sus conocidos efectos sobre la economía, la pandemia trajo consigo la interrupción de los procesos de aprendizaje de miles de estudiantes que se han visto afectados por la suspensión de clases presenciales por más de un año. Si bien el inicio del estado de emergencia se implementaron rápidamente diferentes modalidades de educación a distancia, una gran parte de los escolares no ha contado con herramientas. El crecimiento económico. La pandemia de COVID-19 amenaza los sistemas educativos en todo el mundo, pero también ofrece la oportunidad de construir uno mejor. El crecimiento económico fue lento, para ello el gobierno implementó las siguientes medidas. Reactiva Perú, que permitió a las empresas recuperar su capital de trabajo y para el pago de sus deudas contraídas. La Ley 31050, ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las MIPES como consecuencia del COVID-19. Aprendo en casa, donde se impartían clases educativas en el Canal 7 del Estado. Decreto Supremo 179/2021, PCM, dispone que resulta de carácter obligatoria para toda persona mayor de 18 años portar el certificado que acredite haber completado en el Perú o en el extranjero el esquema de vacunación contra la COVID-19 a fin de ingresar a espacios cerrados en los que se desarrollen actividades económicas y de culto, tales como servicios de restaurantes, afines, casinos, tragamonedas, cines, teatros, bancos, templos, gimnasios, centros comerciales, peluquerías, medios de transporte, entre otros. Desarrollo económico. En la educación, la no presencialidad trajo consigo grandes inversiones de herramientas tecnológicas en el sector público y privado. Sin embargo, el aprovechamiento de las mismas en el aprendizaje escolar y universitario estuvo marcado por desigualdad económica arraigada durante décadas en nuestro país. mm, y que trajo consigo que la brecha educativa se acreciente más durante la pandemia. Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAO, del INEI, el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases en el 2020 a través de cualquier modalidad se redujo 5 puntos porcentuales respecto a los niveles de asistencia del 2019, al pasar del 92% a 87%. Eso significa que más de 400.000 alumnos dejaron de plano de llevar clases durante el año pasado a raíz de la pandemia. El mayor descenso ocurrió en el nivel de educación inicial, en el que la proporción de niños que recibieron clases cayó de 93% a 81%. Explicar qué conceptos de la economía estudiados en la clase se relacionan con el fenómeno económico. ¿Qué conceptos básicos de economía? ¿Qué es conceptos básicos de economía? Consiste en el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo que generalmente es en un año. Conceptos económicos básicos. Beneficio, resultado de la diferencia de gastos e ingresos derivados de una actividad económica. Si los gastos son mayores, se producirán pérdidas. Bien, si un bien es todo aquello que satisface una necesidad y tiene un valor. Servicio es una prestación destinada a satisfacer una necesidad personal o social, pero que no consiste en la producción de un objeto.
el coste de vida e inflación. El coste de vida es la cuantía de los gastos mínimos indispensables para obtener los bienes y servicios básicos. Para calcularlo se suma el valor de un conjunto de productos y con el resultado se define el IPC, índice de precios de consumo. La subida de los precios de los productos es lo que llamamos inflación. Inversión y especulación. La inversión es la cantidad de dinero que se destina a iniciar un negocio o a mantenerlo y mejorarlo con el objeto de obtener un beneficio. Cuando se obtiene un beneficio rápido de una operación comercial basado solo en el precio de los bienes, se habla de especulación. Mercado. Institución social conformada por los consumidores y los productores, donde los primeros demandan los bienes y servicios que ofrecen los segundos. Producción y productividad. Llamamos producción a los bienes y servicios generados por una actividad económica. La relación entre lo producido y los medios empleados determina la productividad. Si se obtiene una elevada productividad y utilizando pocos medios, se dice que la producción es alta. Producto Interior Bruto, PIB y PIB, pues per cápita. El PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un territorio durante todo un año. El PIB refleja la riqueza o renta generada en ese territorio, pero para conocer cuál es la riqueza o renta media de su población, es decir, PIB per cápita, hay que dividir el PIB del territorio considerado entre el número de sus habitantes. Esto no considera la depreciación de los equipos, solo su valor inicial o nuevo. Cuando se desea conocer el valor total menos de la depreciación, se llama PIN, PIN, Producto Interno Neto. Jaime Saavedra, es la peor crisis de educación en los últimos 100 años en el Perú. El ex ministro y actual director de Educación del Banco Mundial habla del retorno a las escuelas y de la reforma universitaria y del nuevo titular del sector. Jaime Saavedra, ex ministro de Educación y director global de Educación del Banco Mundial, explica por qué el Perú atraviesa la peor crisis educativa de los últimos 100 años. Alerta sobre la urgencia de volver a las escuelas y habla de lo que hay detrás de los ataques. Quien sea ministro no va a dormir los próximos meses. Le tocó la guerra, dice. Ahora nos toca analizar desde la perspectiva macroeconómica el impacto educativo durante la pandemia. La macroeconomía durante la pandemia derogó muchos hogares y empresas de economías emergentes que cargaban con niveles de deudas insostenibles antes de la crisis y tuvieron dificultades para hacer frente a los pagos cuando la pandemia y los medios de salud pública conexas provocaron una disminución abrupta en sus ingresos, por lo que la macroeconomía se ha limitado simplemente a la financiación o a la distribución de recursos que abarca una serie de dimensiones complejas, sino también desde la asignación presupuestaria hasta las políticas fiscales y monetarias adoptadas por los gobiernos. Todo ha impactado en la capacidad de los sistemas educativos para funcionar de manera efectiva en tiempo de crisis. Sin embargo, la unión entre la macroeconomía y la educación se ha vuelto un área de estudio fundamental en este contexto. La crisis sanitaria ha exacerbado desafíos preexistentes y ha generado nuevas problemáticas económicas que repercuten directamente en el sistema educativo. Analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. La macroeconomía se encarga del análisis del comportamiento de las unidades económicas o agentes económicos, a saber, familias, empresas, consumidores, gobiernos, etc. Y la interacción de esos en los mercados. Ambos enfoques se encuentran estrechamente vinculados, ya que los comportamientos en agregados se fundamentan en decisiones microeconómicas y a su vez los comportamientos individuales se venían influenciados por el ambiente macroeconómico que los rodea. Conclusiones. La perspectiva microeconómica en muchos hogares tuvo dificultades para hacer frente a los pagos cuando la pandemia y las medidas de salud pública conexas provocaron una disminución abrupta en sus ingresos, provocando más gasto con la compra de laptops y las computadoras. En esta crisis, en los aprendizajes, países como el Perú podrían experimentar significativas pérdidas de productividad y capital humano. Gracias.